Buenas tardes a toda la audiencia. Otro día más compartiendo con ustedes en FM 97.3, Radio Divina Providencia, la radio de la diócesis de Neuquén. Nosotros somos Carlos y Valeria Grenada y este programa se llama Conociendo Nuestra Fe. Buenas tardes, Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Todo bien, gracias a Dios. Ahí estamos entonces. Perfecto. Ánimo. Dale. Contanos qué vamos a seguir viendo hoy. Hoy vamos a continuar con la última parte del dogma de María Siempre Virgen. ¿Sí? Vimos dos partes que ahora después lo vamos a explicar un poquito antes de retomar bien. Y hoy vamos a ver la última parte, ¿sí? Bueno. de la argumentación que hemos dado. Recordarles a todos que pueden seguirnos en las redes sociales, buscarnos como Apologética San José en YouTube, en Facebook, también en Instagram. Decimos esto porque este programa está siendo grabado y bueno, lo subimos a las redes, entonces para que puedan ir siguiendo ahí todo lo que vamos viendo. Muchas gracias a todas las personas que nos dejan algún mensajito, que nos dicen que están rezando por nosotros. Muchísimas gracias, eso nos da mucho más ánimo, ¿no? De poder seguir con esta tarea que todos tenemos como bautizados, como confirmados, la obligación de extender el reino de Dios, ¿no? Uh-huh. Así es, así dice el catecismo. Así es simple, sencillo. Así es. Contarte que estamos en el estudio número 1, que podés dejarnos un mensajito al 299-446-7212 o al 299-4241-606 si querés dejarnos algún mensajito, alguna pregunta, algo que quieras que te vayamos respondiendo. Puedes hacerlo y nosotros vamos a ir contestándote en el transcurso del programa. Mandarle un saludo enorme al grupo de Catedral, Apologética San José, que es un curso de formación. Ya estamos dando cierre a este curso. De igual manera, retomaremos el próximo año, si Dios quiere. Todavía no tenemos un día definido, ¿no? Lo que sí sabemos que necesitamos vacaciones. Bueno. Fue duro el año. Fue duro, ¿no? Sí. Pero bueno, sabiendo que el Señor siempre va adelante, que va proveyendo, que va abriendo los caminos en todas las circunstancias, ¿no? Claro. Sabiendo que el fin último es este bien tan preciado y tan amado, ¿no? Que es el Señor. Así que contentos por poder hacer esto, que es anunciar el Evangelio. Sí, y bueno, y aprovechar este tiempo, ¿no? Que queda del año para crecer un poco espiritualmente también, ¿no? Pues todo tarea, y a veces también es necesario un poquito de descanso. No sé si de descanso, pero parar la pelota, como dicen. Sí. No sé si parar la pelota tampoco. En entretiempo. Claro, que en entretiempo dice parar la pelota, como para ver cómo frenar un poquito. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, nos habíamos olvidado. Ya, nos estaba reclamando, ¿viste? Nos estaba reclamando. Nos olvidamos en todas. Nos había reclamado y está pobre y Alejandro también allá, que nos está haciendo el servicio con los videos, ahí una belleza. Nos está dando una mano hermosa, así que bueno, agradecerles a las dos. Agradecerles a la señora Sonia Iglesias y a Ale también que nos acompaña, como decía Carlitos recién, que nos ayudan muchísimo. Y en esto vemos siempre la providencia del Señor, ¿no? Cuando vemos que por ahí vamos haciendo un poco de agua en la parte tecnológica, que somos bastante... somos bastante nada. El Señor va proveyendo siempre la nada misma. La nada y más la nada. Sí. Y el Señor va proveyendo siempre personas que vayan acompañándonos en esto, ¿no? Viendo que desde la humildad el Señor va haciendo una tarea, ¿no? De esa humildad de darnos cuenta de que no podemos, de que no sabemos ciertas cosas y que necesitamos ayudas, ¿no? Entonces vemos que el Señor es bueno y siempre es fiel con nosotros, ¿no? Que nos va acompañando en esto. Exacto. Y también invitar a que la gente participe. Yo después le voy a pedir a Alejandro ahí, cuando pongan los videos, que ponga abajo un teléfono nuestro de contacto, pero no con la intención, más que nada, de aquel que quiera colaborar. No estoy hablando de plata, el Evangelio no se cobra. Pero sí desde el punto de vista de querer participar en algún programa, en algún video, algún testimonio importante para la fe de los que escuchan, de los hermanos, o que quiera colaborar con lo que hacemos, bienvenido. A veces pasa que hay personas que quieren hacer algo de eso y no saben tampoco cómo
cómo comunicarse, cómo acercarse, ¿viste? Bueno, todas esas cuestiones. ¿Cómo? El correo también se puede mandar, más fácil que el teléfono. Está bien, está bien. Bueno, sí, cualquiera de ese tipo de Esas cosas las vamos a ir subiendo Sí. a la página para que la gente pueda contactarse también, y eso es muy bueno, ¿no? Porque siempre vemos que necesitamos ayuda, porque no podemos con todo, como hablábamos recién, nosotros cada uno tiene sus obligaciones, entonces ver que muchas veces esta tarea de evangelización se hace un poco pesada, ¿no? Pero no por eso dejamos de hacerla, porque vemos siempre que el Señor va adelante, que el Señor nos necesita como necesita a cada una de las personas que está escuchando la radio hoy, ¿no? Ver esto, que el Señor necesita tus manos, que el Señor necesita también tus labios para poder llevar este anuncio de la buena noticia, este querigma de este Cristo muerto y resucitado por amor a vos, por amor a la humanidad, ¿no? Que somos tan indignos de este amor y sin embargo Él nos da todo por gracia, ¿no? Esa gracia que nos tiene que bastar, que solo te baste mi gracia, dicen, ¿no? Y eso es tan bueno, que nos baste esa gracia que el Señor nos quiere regalar todos los días, pero que tampoco la hagamos vana, que no sea vana la gracia de Dios, ¿no? Porque si he recibido tanto de parte del Señor, poder también llevar a cada lugar donde yo me encuentro, a cada lugar donde estoy, poder llevar esta alegría que es la alegría del Evangelio, ¿no? Que a través de todas las cosas que vamos hablando en todos los programas, vemos que el Señor siempre termina regalándonos la alegría, ¿no? La alegría del Evangelio. Nos tiene que llenar esa alegría, porque si no la vida no tiene sentido. Claro, si sos católico, si sos cristiano, que se te note, ¿no? Entonces, qué bueno poder hacer carne eso en todo momento de nuestra vida, más allá de los sufrimientos, más allá de las presiones, por ahí de las persecuciones, que el Señor nos vaya regalando y nos vaya sosteniendo también con esa gracia y esa alegría de ser cristianos, ¿no? Muy bien. Y con todo lo que has dicho, vamos a empezar esto. Vamos a comenzar porque si no, no llegamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver vamos a continuar con este dogma de María siempre Virgen. Después de esta introducción bonita, hermosa, profunda que hiciste, Vale. Y bueno, y recordar que hemos visto 4 puntos, ¿sí? En los 2 programas anteriores, ¿sí? Hemos tratado de hacer estos programas o sea, la persona no necesariamente tiene que entender el dogma de María siempre Virgen teniendo que leer los 3, o sea, escuchar los 3 programas que hemos hecho. Si lo pueden escuchar, mejor, porque es un trabajo elaborado y grande y importante. Pero en cada programa que se ha hecho, los 2 anteriores que ya están en Facebook y en YouTube, y que va a estar ahora en 2 o 3 días más, ya de cualquier manera, con cualquiera de los 3, va a entender una parte importante de por qué es importante que María sea virgen y que es virgen. Hoy lo vamos a tratar de llegar ahí y leerlo, porque el mesianismo de Cristo, Cristo, el Salvador, el Dios con nosotros, y el que vino a rescatar al hombre de la muerte para darle la vida, de la esclavitud a la libertad, ese mesianismo, ¿sí? se argumenta desde el punto de vista de los dogmas de María. El dogma más importante de los 4 es María, María, Madre de Dios. Pero los otros 3 dogmas, ¿sí? La Asunción de María, la Inmaculada Concepción de María, que lo vamos a celebrar dentro de 10 días, el 8 de diciembre, y el de María siempre Virgen, están todos enfocados no para hablar de la grandeza de María, que por supuesto la nombra en todo momento, la grandeza de María, sino que está enfocado, la Iglesia lo ha enfocado desde el punto de vista de la necesidad de demostrar que el hijo de esa mujer es el Mesías. Por eso que es importantísimo conocer qué habla la Iglesia sobre María, porque lo que habla de la Iglesia de María redunda en explicar el por qué Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Si no, no podríamos explicar eso. Podríamos explicar desde otro punto de vista la Santísima Trinidad, muchas cosas, ¿sí? Pero el mesianismo de Cristo, de Jesús, se explica a través de los dogmas de María. Impresionante, ¿no?
Sí. Bien, bueno. Lo que hemos visto es 4 o 5 puntos, el anuncio del ángel, que va a conseguir un hijo, en otras citas también. Vimos el voto virginal de María, vimos que María fue consagrada y separada para Dios, vimos que María es la esposa del Espíritu Santo, es la esposa de Dios, y vimos también que María es templo y huerto de Dios. Y hoy vamos a ver otros 3 puntitos, ¿sí? Porque vamos a entrar un poquito en la Escritura para que vean que en ningún momento en la Escritura vos vas a encontrar que María tuvo más hijos escritos. Hijos de María no lo vas a encontrar en la Escritura. Lo puedes buscar. Yo creo que los protestantes todavía lo están buscando. No lo van a encontrar. No está, a no ser que lo agreguen. Hijos de María o hijos de mi madre. No existe en la Escritura algo que diga eso. ¿Por qué? Porque o sea, el estudio sobre María está todo enfocado y orientado ¿a qué? A un hijo. A un hijo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es en las distintas etapas que la Biblia nos propone, porque no hay mucho, ¿sí?, sobre esto, pero vamos a ver las distintas etapas de María y de José y de ese Jesús, mientras hasta el momento en que Cristo muere crucificado, ¿sí? Hasta allí, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, y si encontramos algún relato que nos diga justamente esto, que Jesús tuvo más hijos, porque María tuvo más hijos, ¿sí? Que Jesús tuvo más hermanos, eso no, porque ya lo vamos a ver si llegamos hoy, si no en otro momento, que Jesús evidentemente tuvo más hermanos, pero no hermanos de sangre, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver hoy es el primer punto de María en las etapas de la vida de Jesús. ¿Vos querías decir algo? No, ya se me fue. Se te fue. Sí. Así, porque esto así, se va, se viene, una cosa. Vamos a ver un poquito, en algunos momentos claves de la historia, ¿sí? Vamos a ver que en ningún lugar vamos a encontrar que la Escritura hable de que Jesús, que María tenía y José tenían otros hijos. Ah, eso. Sí. Eso te iba a decir, que en los programas anteriores habíamos leído un poco la genealogía, ¿lo recordás? Sí. Cuando dice María, la madre de Jesús, Sí. solamente. Sí. Cuando la Biblia antes hablaba del varón, nunca hablaba de la mujer. Viene hablando de todos los varones hasta que llega María. Si hacemos tiempo, como la madre de Jesús. Y eso es muy lindo porque lo deja muy claro también, ¿no? Sí, si hacemos tiempo lo leemos. Dale. Pero si no hacemos tiempo para que quede claro esto. No, porque eso ya lo leímos, claro, y está en los otros. Sí, eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 16. O sea que si no alcanzamos porque es importante eso, si no alcanzamos a leerlo nuevamente, acuérdense, Mateo 1, 16. Y con respecto a esto, vamos a ver en algunas etapas de la vida de Jesús, con los padres, a ver qué es lo que nos dice la Escritura, para que nos oriente un poquito, para que podamos ver realmente y estar tranquilos de que saber que en la historia, las etapas de la vida de María, con su hijo y con su esposo adoptivo, que es José, no habla en ningún momento de que haya existido otros hijos de María, ¿sí? Así que vamos al Evangelio de Mateo. Dale. Mateo 2, leamos el versículo 13. Mateo capítulo 2, versículos 13. Y esta es una historia que todo el mundo la conoce, pero hay que prestar atención cuando argumentamos en algunas frases y en forma puntual, ¿sí?, que nos va a dar un dato de color, que es el que nosotros tenemos que ahí poner el acento, ¿no? A ver, vamos. Cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Se acuerdan? La matanza de los inocentes de Herodes. Perfecto, sigue. Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante del profeta.
de Egipto, de Egipto, llame a mi hijo. Bueno, fíjense que acá hay un par de cosas que son interesantes, ¿sí? Acá sabemos todos muy bien que Jesús era muy chiquito, ¿sí? Tenía menos de 2 años, ¿sí? Y la escritura, lo que vos acabas de leer, que es del versículo 13 al 15 de Mateo 2, va a decir, levántate, toma contigo al niño y a su madre. O sea que acá lo que te está diciendo, la escritura es muy fácil, que la familia, la Sagrada Familia de Nazaret estaba formada en este momento, ¿por quién? Por María, por José y por el niño, y por por Jesús. El niño. Perfecto. ¿Qué hace José? Obedece y se va a Egipto. ¿Para qué? Para salvar la vida de quién? Del niño. ¿Sí? Fíjense una cosa, que también dice una cosa importante este pasaje, que ¿hasta cuándo los envió ya? Hasta que Herodes ya no tenga el poder para perseguir al niño y matarlo. Entonces fíjense una cosa, que en el versículo 19, busca el 19, ¿dónde estaba la lectura? En vez del 15 pasa al 19, fíjense que va a haber algo que es importante y después vamos a aclarar un poquito con respecto a los tiempos, ¿no? Para que entendamos cuánto es el tiempo ese desde que el ángel le dice a José, toma al niño y a la mujer y te vas hasta el tiempo que le dice lo contrario, o sea, no lo contrario, sino que regrese, ¿no? Y léeme esa partecita del 19 al 20 y lo explicamos bien. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, prepárate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que querían atentar contra la vida del niño. Ahí está, o sea, se acabó el peligro, el ángel habla con José y le da la orden, ¿sí? de que vuelva, porque ya no había peligro. Herodes había muerto, ya no teníamos peligro con respecto a esto. Pero fíjense que acá hay una cosa importante. ¿Por qué? Porque dice, acá, bueno, esto lo anoté porque son fechas. Se estima que más o menos el Mesías nació alrededor del año 746, 45, 47 de la era del Imperio Romano, ¿sí? Antes, ¿cómo se llama? O sea, ya hacía 750 años que el Imperio Romano existía. O sea, Jesús nace más o menos ya por el 745, 46. El rey Herodes, dice acá, murió alrededor del año 4 antes de Cristo. O sea que entre números más, números menos, estamos hablando que el tiempo ese entre que José se fue a Egipto y volvió, estamos hablando alrededor de entre 5 y 7 años, ¿sí? No está muy clara la fecha, pero es ese tiempo. ¿Y qué es lo importante de esto? Porque cuando lo llama a que vuelva, ¿sí? Hay una cosa que es importante. ¿Por qué? Porque le dice, toma a la mujer y al niño. O sea que no, en ningún momento está hablando de que tenga más hermanos. O sea, toma a la mujer y al niño, ¿sí? Y no correspondería ahí pensar que el evangelista se va a comer semejante detalle de no decir, toma a tu mujer y a los niños y vuelve, si hubiera habido más hijos. Claro. Porque eso hubiera supuesto un error importante, porque ya la familia no estaría compuesta por papá, mamá y un hijo, sino estaría compuesta por papá, mamá, el hijo que es Jesús, el primogénito, digamos, y un montón de otros hermanos. Bueno, eso no está en la escritura, no lo dice. Por eso que acá podemos suponer ya de entrada, ¿sí? Que en este caso no hay más hijos con respecto a esta etapa de la vida de Jesús. Pero bueno, vamos a seguir un poquito desarrollando esta en base a lo que tenemos en la escritura, ¿sí? Con respecto a otras citas bíblicas que nos pueden acercar un poquito con respecto a qué pasaba en esa familia. Entonces, bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, seguramente sí, la última vez que va a nombrar a Jesús antes de la vida pública, lo va a nombrar así cuando Jesús estaba en el templo, ¿sí? Pero hay un problema. Para entender ese pasaje desde el punto de vista y la argumentación que estamos dando con respecto a demostrar que María no tuvo relaciones sexuales
después del parto, y que no tuvo más hijos con José, tenemos que leerlo del versículo 41. O sea, Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Y allí vamos a ver que esto ¿por qué lo leemos de atrás? Porque va a decir algunas cosas importantes que tenemos que prestar atención, porque nos va a relatar un pasaje donde, si bien es importante dónde estaba Jesús, no es lo más importante con respecto a lo que ocurrió referido a la argumentación que estamos dando, ¿sí? Así que vamos con el versículo 41 de Lucas 2. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Mira, ahí hay un punto importante que hay que aclararlo, ¿sí? Normalmente el pueblo judío, las mujeres estaban abiertas a la vida, o sea, tenían muchísimas hijos. Al día de hoy pasa exactamente lo mismo. Los musulmanes pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa que es importante. ¿Por qué? Porque las caminatas que había que hacer para llegar a Jerusalén, para la fiesta de la Pascua, eran muchísimo camino. Entonces, generalmente las mujeres, cuando andaban con chicos, lo que hacían se quedaban en las casas, ¿sí? ¿Para cuidar a quién? A los niños. Entonces era muy poco probable que en esas caravanas hubiera mujeres que estén lactando o con el cuidado de los niños, por lo intenso que eran los traslados, los viajes, eran de varios días. Bueno, que voy acá, camino, qué sé yo, 5 horas y ya está. No, eran días de caminata para llegar a la Pascua. Entonces fíjense que acá dice algo importante, porque pues, dice, ¿cómo? Repetir de nuevo. Sus padres iban todos los años a O Jerusalén. sea que sus padres, ¿de quién? De Jesús. Iban todos los años. O sea, que desde el punto de vista de la cultura y de la organización social de aquella época con respecto a los judíos, dice que sus padres iban siempre. O sea que no había ningún impedimento mayor por el cual ellos no podían ir. Y iban siempre. ¿Los padres de quién? De Jesús. Miren cómo sigue. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. ¿Sí? Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Fíjense que en ningún momento habla de hermanos. Dice, subieron. ¿Quién subió? Sus padres, su mamá y su papá, María y José, subieron. Y escuché cómo sigue ahora. Pasados aquellos días, ellos regresaron. O sea, terminó la Pascua y ellos regresaron. ¿De quién está hablando? De María y de José. ¿Sí? Fíjense que acá hay un problema. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtieran, creyendo que estaría en la caravana. Y tras hacer un día de camino, lo buscaban entre los parientes. Escuchen, miren qué importante. Siempre habla de María, ¿sí? De los padres, que lo buscaban. Buscaban entre los parientes, etc. Fíjense que en ningún momento hace un dato de color importantísimo que hubiera dicho, no estaba con sus hermanos lo buscaron. No. Habla siempre de los padres y habla de los parientes, ¿sí? Y habla del niño. En ningún momento hace salvedad alguna de que existe alguien más que Jesús como hijo. Sigue. Creyendo que estaría en la caravana, y tras hacer un día de camino lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Fíjense, nunca habla de que tomaron a sus hijos o a los hermanos de Jesús y se volvieron a Jerusalén. Siempre habla de los padres. Los padres, o sea que está hablando un relato completo de una situación bastante desesperante, porque tuvieron casi 3 días sin encontrarlo. Imagínense un padre cualquiera que pierda al hijo 3 días y va a saber de lo que estamos hablando. O sea, debe ser una situación bastante compleja, ¿no es cierto? Bueno, y ahí vuelven a Jerusalén, ¿sí? Para ver si lo podían encontrar, ¿sí? Dale. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, Bien. sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Miren, fíjense qué bonito esto también, porque en el principio del relato, en el versículo 41, va a decir una cosa, que Jesús tenía ¿cuántos años? 12 años. Sí. ¿Sí? Fíjense todo el tiempo que teóricamente María hubiera dispuesto para tener hermanos. Y de acuerdo a esa cultura, la cultura judía, inclusive la de hoy, en 12 años hubiera tenido unos cuantos hermanos Jesús. Si es que María no hubiera hecho ese voto de virginidad. Y hubiera entendido perfectamente la historia como venía, y este mismo José haber entendido perfectamente cuál era su papel
dentro del plan de salvación, que era muy importante. Entonces fíjense cómo acá ya en este pasaje, ¿sí? Podemos, ¿cómo se llama?, argumentar, ¿sí? Que según la Escritura, hasta los 12 años de Cristo, de Jesús, de Jesús, no había hermanos en esa familia. Y bueno, de acá, a partir de acá, José ya no... lee un poquito más, porque hay una parte importante acá que lo tenemos que acaba de dejar claro algo también, ¿no? Va a dejar claro algo. Ya el ángel le había dejado muy claro a José cómo era la historia con respecto a su papel, ¿no? En la familia, que iba a ser el papá adoptivo de Jesús. Pero fíjense que acaba de decir una cosa importante, y va a ser Jesús mismo el que va a decir hoy quién es su padre. Dale. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Miren qué otro pequeño detalle. Tu padre y yo, no es tu padre, yo y tus hermanos, te hemos estado buscando con... No. Tu padre y yo, no había nadie más buscándolo. O otro pequeño detalle más para darnos cuenta que no había más hermanos. ¿Sí? ¿Y qué va a decir Jesús ahí? ¿Que estaba dónde? Él les dijo: ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Fíjense, ¿no? La pequeña, digamos, travesura del niño, no era tan travesura. Él tenía que estar donde tenía que estar. Y obviamente que ahí hay toda una exégesis hermosa para hacer, que no lo vamos a hacer ahora. Pero esto, ¿no sabían ustedes acaso? ¿No lo sabían? ¿No se pusieron a pensar? ¿Se dejaron llevar por la emoción, por el dolor, por la desesperación? ¿Ustedes no sabían que yo tenía que venir acá? Como diciéndole: hey, si vos querés encontrar a Cristo, pero ¿por qué te vas allá? ¿Por qué te vas a tal iglesia? ¿Por qué te vas a aquel pastor? Pero si vos no, está ahí en el sagrario, ves la iglesia ahí, en la capilla, donde está el sagrario, ahí estoy tú y yo, no saben que estoy yo acá, ¿por qué me buscaban en otro lado? Es importantísimo, pero no hablemos más de eso, porque yo me voy para cualquier lado. Bueno, fíjense, acá ya José no se habla más de José en toda la Escritura, ¿sí? Luego, esto se lo hago el comentario yo rápido, en Juan, capítulo 2, ¿sí? Versículo 1, que es la boda de Caná. Y ahí, ¿quién va a decir? La que está invitada, ¿quién era? María, la madre de Jesús. La María, madre de Jesús. Y Jesús no estaba invitado. Ni los hermanos de Jesús, entre comillas, sean quien sea, que no existían, ¿sí? Y tampoco José. O sea que ya la historia... ya supone que Jesús que José para ese entonces ya había muerto. O sea, a partir del versículo 47 de Lucas 2, ya no se habla más de José. Y en esto que prácticamente tenemos 30 años, para la boda de Caná, Jesús tenía 30 años. ¿Sí? Lo dice la Escritura. Entonces ya a partir de en Lucas 3:23, no lo leas, es para información nada más, Lucas 3:23 ya habla de que Jesús tenía 30 años en ese momento. Y ahí habla que estaba la madre y estaba él. No había más nada. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos más o menos un pantallazo de esto, de la historia, ¿cierto? De Jesús con sus padres. ¿Qué es lo que o sea, obviamente que hay historias de la época, pero nosotros nos argumentamos siempre con la Escritura, que es lo seguro. Lo que dice la Escritura de esta familia es esa. Y siempre nos lleva a una sola cosa, que estaba el papá, la mamá y el hijo. Aparte también tener en cuenta esto de que lo hablamos siempre, ¿no? De tener en cuenta la Sagrada Familia. Sí. ¿No? Que se habla solamente de eso. Sí. Nos queda un puntito más sobre este punto donde estamos hablando de la vida, ¿sí? De Jesús en relación a quién, a sus padres. Y nos queda una cita, la de Juan, la de Juan 19, 25 al 27, que es aquella cita que no la vamos a leer ahora para no perder tiempo, pero porque todo cuando yo se las haga recordar lo van a ubicar. De cuando está Cristo, ¿sí? En la cruz, y al pie de la cruz estaba ¿quién?
María y el María, discípulo. Aquí su madre, María su madre. Y estaba el discípulo amado de Jesús, que era Juan, el discípulo amado de Jesús, que tiene papá y tiene mamá, ya lo vamos a ver cuando veamos en algún momento. Entonces hay un problema, ¿sí? En este pasaje, que es un momento crucial en la vida de Jesús, es un momento crucial, ¿sí? El momento más dramático que habíamos visto hasta ahora en la vida de Jesús, ¿cuál era? El que vimos recién, cuando se perdió, estaba en el templo. Pero ahora estamos viendo que está en la cruz, ¿sí? Y fíjense una cosa, qué momento inoportuno para que no tuvieran sus hermanos. O sea, hay un momento en que sí tendrían que haber aparecido si hubiera los hermanos de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Porque no estaban acompañando a Jesús? No, porque no estaban acompañando a su mamá. ¿Sí? Porque la que estaba sufriendo al pie de la cruz era la mamá. Y si bien un hermano puede sufrir, ¿sí?, no se equipara con el sufrimiento que debe tener una madre en un momento tan crucial de la vida de su hijo. Y acá no nombra en absoluto que haya existido algún hermano de sangre de Jesús, sino simplemente que estaba María, la madre de Jesús, y Juan. Es más, al punto que ya lo vamos a ver cuando veamos los hermanos que dice la Escritura que se supone que son hijos de María, que no son hijos de María, cómo podemos ver que al pie de la cruz había un solo hombre. Porque en la Escritura te va a nombrar que estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena, la otra María, y las mujeres que lo habían seguido a Jesús, pero había un solo hombre, y era Juan, y era el discípulo amado de Jesús, que según dice la Escritura, era hijo de Zebedeo. Entonces, aquí hay una cosa que es muy importante, ¿sí? Porque, fíjense una cosa, ¿no? Porque Cristo es el Hijo del Hombre, ¿sí? Se encarnó, siendo Dios, se encarnó en María. Y cuando está en la cruz, cuando dice, ahí tienes a tu hijo, esa es la traducción que hacemos nosotros, pero la traducción justa es, ahí está tu hijo. O sea, por eso que la Iglesia interpreta, y correctamente, a través del Espíritu Santo, que ese hijo es la representación perfecta de Dios en el hombre, en Juan, como el hijo de ella, pero nosotros también somos hijos, adoptivos, obviamente, ¿sí?, a través del bautismo y la muerte y la resurrección que está ocurriendo en este preciso instante, ¿sí? Entonces aquí hay una cosa muy importante, ¿cierto? Aquí vemos perfectamente que no hay más hermanos que estén acompañando a Jesús ni a su madre, a ninguno de los dos, ¿sí? Y bueno, y después nos quedan dos puntitos que uno no lo vamos a desarrollar por completo porque ya lo hemos hecho, sí, vamos a leer la Escritura para entrar un poquito en contexto, que es, uno por un lado, con respecto a la virginidad de María después del parto. No vamos a ver demasiado, pero un par de cosas que son sí importantes, ¿sí? Porque el hecho de que María concibió por el Espíritu Santo, no hay mucha disidencia con eso, se cree, no hay problema. Que de hecho un poco lo leímos el programa pasado, sí, en el Cantar de los Cantares, cuando dice que eres un huerto cerrado, sellado. fuente sellada. Sí, 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 también cuando habla, allá te acordás de Ezequiel 44:1, donde habla del pórtico, de la puerta, que por donde pasa el Señor no pasa más nadie. Y entonces hay una cosa que acá que es importante. Nosotros tenemos una seguridad de que el Mesías es el Mesías, porque hay una señal que nos la da el mismo Dios en boca de un profeta, que es el profeta Isaías. Entonces, bueno, vamos a leer en el capítulo 7, versículo 13 de Isaías. Vamos a ver, miren cómo lo dice muy bonito, lo dice y en forma contundente. Fíjense cómo lo empieza. Dijo Isaías: escucha pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar a los hombres
que cansáis también a mi Dios? Fíjense, ¿no? Fíjense cómo era la animosidad del pueblo judío en esta desesperanza que querían que llegue el Salvador, ¿no? Porque ustedes, si ustedes ven la historia del pueblo judío, van a ver que fue un pueblo esclavo de sus propios pecados, ¿no? Durante muchísimo tiempo, durante prácticamente toda la vida del pueblo de Israel venía sufriendo esto. Entonces estaba desesperado. ¿Por qué? Por un Salvador, por el Mesías, el Señor, que ya venía profetizado, ¿no? Y acá Isaías, así no te alcanza, los hombres ya lo tienen podrido todo el mundo, ahora también la cosa es con Dios. Entonces miren cómo lo va a explicar. Dale. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Ahí está, al que pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero fíjense qué bonito, porque hay una señal, y una señal compuesta. Concebirá y dará a luz. ¿Quién? La Virgen. O sea, si leemos cómo corresponde esta señal, vamos a entender una cosa, que esa Virgen, por un lado va a concebir, y por otro lado va a dar a luz. Entonces es muy loco, ¿no? Porque salvo el católico preparado, porque hay muchos que tampoco lo creen, pero lo tienen que creer porque es un dogma, no entienden cómo puede haber nacido sin perder la virginidad. Pero tampoco se hacen la pregunta de cómo puede haber sido que quede embarazada sin perder la virginidad. Las dos cosas son antinaturales. ¿Por qué? Porque Dios justamente acá ha querido hacer que es un milagro real, ¿sí? Por eso que el otro día habíamos tomado también, nos habíamos ubicado en una cita de Juan, capítulo 20, versículo 21, donde estaban todos reunidos y aparece Cristo. Y dice, estaban las puertas cerradas, y apareció Cristo. Así fue lo mismo, de la misma manera la concepción, y también el parto. Es más, hay un salmo, el Salmo 22:9, ¿sí? Que en forma alegórica, ¿sí? Habla, y dice el salmo que del vientre me sacó mi padre, o sea, fue sacado del vientre, ¿sí? Y acá hay algo importante. ¿Por qué? Porque esto se lo voy a leer porque no lo quiero deformar, ¿no? Pero un poquito tiene que ver con el mesianismo. Porque muchos dicen, ¿qué importa esto? ¿Y qué importa el otro? ¿Y qué importa? Todo importa. ¿Por qué? Porque la forma de demostrar que Jesús es Dios es a través de María. Es a través de María. Fíjense, dice este texto que acabamos de hablar ahí, dice, nos enseña sobre la virginidad antes del parto, al decir la Virgen concebirá, ¿sí? La virginidad en el parto, es decir, la Virgen dará a luz. O sea que también nos enseña que después del parto, esa Virgen va a dar a luz. Y va a nombrar algo acá que a mí esto me encantó. Dice, el Señor os dará una señal. Y hay una cosa importante. Cuando Dios da una señal, cuando Dios hace una promesa, es eterna, es por siempre. Por eso que lo importante de todo esto que estamos hablando es que esa señal que vos acabas de leer en Isaías 7:14 es señal para la eternidad. Para la eternidad. Por eso que dice allá en el Apocalipsis, que ya lo hemos hablado un poquito, en el Apocalipsis 19:11, 11:19, perdón, dice que se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció ¿qué? El arca de la alianza, el arca, que ya también lo vamos a ver, que María es el arca de la alianza. ¿Por qué? Porque tuvo a Dios donde en su vientre. Y una señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, corona de 2 estrellas, con los pies sobre la luna, embarazada. ¿De qué? De un hijo varón, que va a regir las naciones con cetro de hierro, y va a subir ¿a dónde? Al Padre, al trono. ¿Quién es? Cristo. Y esta María, es por eso que fíjense cómo esta señal es eterna, es por siempre. Recorre la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de forma completa, y al día de hoy. Por eso que el dogma es de la siempre Virgen María, hoy. La siempre Virgen María. Por eso que esto es importantísimo. Y por acá voy a decir una cosa que a mí me gusta mucho, como lo armamos acá, ¿no? Dice, la señal, dice, era la forma de identificar al Mesías.
esa señal que vos acabas de leer. Y dice, aquel que nacería de una virgen. Y esto es bonito, mire que lo dice. Si María dejaba de ser virgen después del parto, ¿cómo íbamos a identificar al Mesías? Y esto es muy obvio, es muy obvio. Por eso que a veces hasta los misterios se pueden en cierta medida razonar un poquito. ¿Cuál de los hijos, si María hubiera tenido, como dicen los protestantes, a Santiago, Judas, Simón, como hermanos, ¿cuál de ellos era el Mesías? Es un poco complicado. Hubiera sido complicado. Por eso era necesario que esa virgen tuviera un hijo, que es donde vos fuiste hoy, que no vamos a tener tiempo para verlo, pero que lo vuelvan a leer. Mateo 1:16, donde viene hablando de la genealogía, hombre por hombre, cuando llega al 16 dice, Jacob, papá de José, esposo, dice, de María, de la cual nació Cristo. Cambia todo. Viene hablando de los hijos primogénitos de los varones, y en un momento dado ya no toma a José como hijo de ningún hijo, de ninguna persona, porque no es padre de nadie, es adoptivo, ¿sí? Y dice María, de la cual nació él, Cristo. Fíjense qué bonito. Entonces esto es muy sencillo. Era necesario que María tuviera un solo hijo. ¿Para qué? Para que esa señal se cumpliera. Por eso que yo siempre digo, y me abren los ojos así cuando yo digo que si María no hubiera sido virgen antes, durante, después del parto, Jesús, ¿sí? No hubiera sido Dios. Porque era necesario que eso sea así, este dogma, ¿para qué? Para determinar perfectamente bien el mesianismo de Cristo. Por estos dogmas, nosotros los católicos podemos demostrar que ese hijo de María es Dios. Y que fue Dios antes de la concepción, y siguió siendo Dios en el vientre de María, y que tomó carne, el misterio de la encarnación del Verbo, en María, y parió, ¿quién? María parió a Dios, por lo tanto es madre de Dios también. Esto es muy, muy importante. Y acá, mira, acá lo dice, por eso dice, es que generación tras generación se ha identificado a María como virgen. ¿Para qué? Para decir, María virgen. No. Para salvaguardar el mesianismo de Cristo. Porque esa es la señal eterna. Y para terminar el día de hoy, tenemos justo 5 minutitos. Y terminamos. Que también es importante. Es muy importante para determinar que María tuvo un solo hijo. Y es el hecho de que el Mesías, ¿sí?, según la carne, iba a venir de la genealogía de David. ¿Sí? Miren, el ángel dice Gabriel durante la anunciación, le dice a María que Cristo será rey y su reino no tendrá fin. Pero este reino es el de David, su padre. O sea que Jesucristo, entiéndase bien, ¿no? Viene de la descendencia de David. Miren, lo dice así, dice Lucas 1, 32, 33, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Escuchen, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es muy importante porque en Mateo 28, 18 dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Sí? En el cielo y en la tierra. Entonces, Jesús es el Rey de Reyes, el Rey del pueblo judío, ¿sí?, de Israel, y es el Rey de Reyes, ¿sí?, de la humanidad completa. Entonces, fíjense una cosa que acá es muy importante, porque, a ver, en el pueblo judío, la historia era así, vos tenías un rey, ¿sí? Bueno, ese rey tenía un hijo, ¿sí? En este caso, ¿quién era el rey? David. Según la carne, del reino de David, viene un hijo. ¿Quién es? Cristo. ¿Que se va a hacer cargo de quién? Del reino de David. ¿Estamos ahí? Sí. Perfecto. ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús hubiera tenido
otro hermano. Si yo hubiera tenido un hermano de sangre, de carne, ¿sí? Ese hermano, por tradición, por como corresponde, como es la historia, se tenía que haber hecho cargo de ¿qué? Del reino una vez muerto Cristo. Sin embargo, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que será el rey eterno. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Porque Cristo nunca murió, resucitó. O sea, ese reinado es eterno, por siempre. ¿Me entendés? Y mire cómo lo explica. Acá dice, si Cristo es rey y hereda el reinado de David, debe ser un rey auténtico. Según descendencia directa, acá está hablando según la carne. ¿Sí? Y acá el mismo Pablo, mira, Romanos 1.3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y acá hay un ejemplo muy claro, que lo nombra acá, del rey Ocosías, ¿sí? No tiene descendientes. ¿Y quién toma bueno, eso lo pueden buscar allá en Primera Reyes 22.40 o la Segunda Reyes 1.17. Al no tener hijos, ¿sí? Muere el rey y ¿quién lo sucede en el cargo? El hermano. Siempre fue de esa manera. Por eso que hasta inclusive podemos demostrar que Cristo no tuvo más hermanos y que por lo tanto María no tuvo más hijos, ¿sí? Haciendo alusión justamente a que es hijo de David según la carne. Yo creo que con todo esto que hemos hablado en estos programas, yo creo que eso ha quedado bastante clarísimo, bastante claro. Sí, después vamos a ver, nos quedan dos encuentros que vamos a seguir hablando de María, porque estamos en el mes de María, estamos próximos a la Inmaculada Concepción de María, así que seguramente quizás el miércoles que viene hablemos de los dogmas de la Asunción de María, y de la Inmaculada Concepción de María, para ocupar esos próximos dos programas, y después ya veremos para... ¿Algún comentario, Vale? No, la verdad que hermoso ha sido tratar este tema, porque yo era la más interesada en escucharlo, si bien lo he escuchado muchas veces en distintas catequesis que has dado. La verdad que yo agradecida por poder también escuchar este tema. A nosotros nos sirve particularmente muchísimo para saber dónde está cimentada nuestra fe, que tengamos esa certeza siempre, ¿no? De esto que venimos hablando, de que nuestra madre es santa, es inmaculada, sin pecado, llena de gracia. Entonces que nunca tengamos, que no permitamos ese espacio para la duda, ¿no? Porque la duda viene siempre de algo maligno, ¿no? Entonces hoy no se habla tanto de esto del mal, no, mucho no se habla, pero sabemos nosotros que siempre hay algo que quiere resquebrajar nuestra fe, y nosotros no podemos permitirlo, porque es necesario estar bien plantaditos sobre la roca. Nosotros queremos agradecerles, queremos decirle y desear que desde nuestra pequeñez podamos aportar algo a tu fe, ayudarte a crecer un poquito más. También te pedimos que reces por nosotros, para que el Señor sostenga esta evangelización, para que nos sostenga como matrimonio de laicos al servicio de la Iglesia. Seguinos en las redes, dale me gusta, suscríbete, también podés compartir los videos. Nosotros no tenemos ningún rédito con las redes, pero estamos llamados a esto, ¿no? A poder evangelizar, a llevar este anuncio del Evangelio a todas las criaturas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben, son de mucha ayuda, de mucho aliento. Nosotros hasta aquí los acompañamos, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias, chau, chau. Chau.